iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola amigos, esperando en Dios que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos brindarles una serie de lineamientos para la dinámica del retorno a casa. Por favor, preste atención a las siguientes recomendaciones. Punto número 1, puntualidad. Es muy importante que usted llegue al menos 30 minutos antes de las reuniones. Punto número 2, entrada al templo. Únicamente se habilitará para el ingreso al templo la entrada primaria, la cual está ubicada frente a la calle principal. Punto número 3, filas y distanciamiento. Para ingresar al templo se deben respetar las filas y guardando las distancias de 1.8 metros entre personas. Punto número 4, protocolo de sanitización. Todas las personas deberán portar mascarilla de forma obligatoria, así como seguir los protocolos de lavado de manos, desinfección de calzado y toma de temperatura. Punto número 5, diezmos y ofrendas. Preferiblemente, si está a su alcance, traiga su diezmo y ofrenda en un sobre o en una bolsita para así evitar la manipulación del dinero. Punto número 6, ubicación en asientos. Una vez que tengas asignado tu número de asiento y ubicación, por favor, intenta permanecer lo más posible en ese lugar. Punto número 7, control de acceso a baños. El uso de los baños es recomendable solo en caso de emergencia. El acceso se realizará de forma controlada con el fin de evitar aglomeraciones. Punto número 8, escuela dominical. Por el momento, el servicio de escuela dominical no estará activo. Punto número 9, cuidado de niños. Los niños deberán permanecer en su asiento al cuidado de mamá o papá o bien de la persona responsable en todo momento. Punto número 10, desalojo del templo. Se habilitarán los 2 accesos para desalojar el templo de manera controlada. Recuerden que debido a los lineamientos dados por el Ministerio de Salud contamos con un aforo máximo, por lo que es importante que usted y sus acompañantes puedan reservar su espacio enviando un mensaje de WhatsApp. Y recuerde, es tiempo de permanecer unidos, desafiados y caminando juntos. Bienvenido a casa. Cantarlo con su corazón así. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas. Lo cantas conmigo así. Y hay libertad en la casa de Dios. Vamos. Y hay libertad.
yo le invito a que disponga su espíritu, disponga su mente, disponga todo lo que hay en ese lugar para que nada lo interrumpa. Y cierre sus ojos y reconozcamos juntos en este momento que Él es admirable. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio y escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, Él es mi príncipe de paz y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Yo quiero cantar esto de nuevo. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno. Puedo sentir tu presencia, Señor, en este momento. Real sacerdocio y escogido por Él. Él es mi Padre. ¿Será que levantas tu voz conmigo a decirlo así? Y admirable consejero y príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, y admirable consejero, Él es mi príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, y caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, por amor. La verdad se encarnó y tomó forma de un hombre, por amor, y caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, por amor. Admirable consejero, Él es mi príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia
gracia y verdad. Cuán grande fue tu amor, cuán grande fue ese sacrificio por mí. Reconocemos tu poder, tu sangre derramada en esa cruz por amor, por amor. Reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad. Oh, abre tu boca, que broten como ríos alabanzas, como ríos adoración. Levanta tu voz conmigo, admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, por amor. Caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, por amor. La última vez. Admirable consejero, eres mi príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Carlos Delgado ahí también. Un abrazo fuerte a Hortensia, a Alison Díaz, a Grisel Quesada, también a Yancy, a don Frank Quesada, a Milton, a cada uno de los de esta familia maravillosa que Dios nos ha bendecido con que sean parte de nuestra congregación. Les saludamos a Elisa González, a don Wilson Campos, a Nancy Artavia, cada uno de ustedes está bienvenido esta noche.
para que podamos compartir la palabra del Señor, para que podamos alabar ese nombre que es sobre todo nombre. Esta es una noche maravillosa, porque esta noche la hizo el Señor. Y recuerde que, como dicen por allá unos hermanos de una isla maravillosa, Dios no hace porquerías. Dios hizo este día y lo hizo maravilloso y lo hizo para bendecirnos. Esta es la noche que el Señor hizo y queremos decirte que esta noche puede ser la noche de tu milagro. Puede ser la noche donde Dios moverá las aguas y tú podrás entrar en ese mover de Dios y ser lleno de Dios, pero también ser sano y tomar tu lecho y salir caminando. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo interesantísimo, es un tiempo donde, como dice el libro de Isaías en el capítulo 61, que nos levantemos y alumbremos, que nuestra luz sea vista, dice, porque tinieblas cubrirán la tierra. Y eso es lo que estamos viendo. Pero sobre nosotros, dice la Escritura, amanecerá Jehová. Jesús más adelante dice, así alumbre vuestra luz delante de los ojos de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es necesario brillar en este tiempo de tinieblas. Gracias al Señor por permitirnos poder estar con cada uno de ustedes a través de este Facebook Live, para estar en sus hogares. Espero que usted esté en una posición de adoración, de alabanza, y preparando su corazón para alabar y engrandecer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nos preparamos este mes porque es una semana, un mes dedicado al adulto mayor. Este mes es un mes dedicado al adulto mayor y ellos han preparado un segmento muy bonito que se llama En mis tiempos. ¿De qué se trata esto? Bueno, muy sencillo. Yo recuerdo cuando iba yo al colegio, estaba en el colegio vocacional, y en mis tiempos el colegio vocacional estaba frente al Parque Central. Y en mis tiempos el autobús costaba 15 centavos o 15 céntimos, como usted le quiera decir, para llevarlo desde donde ahora es la clínica, que eran los Higuerones, hasta el centro de Alajuela. Eso era en mis tiempos, y eso es lo que nuestros adultos mayores han preparado para compartir con ustedes en estos días. Y vamos a ir al segmento del adulto mayor y a una invitación y a un mensajito, y ya casi regresamos para seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así es que vamos en este momento a este segmento. Hola hermanos y hermanas, bendiciones. En esta hora quiero compartirles algo que el grupo Cajama está organizando, un videíto para todos los que lo vayan a escuchar, para decirles que cuando yo converso con mis nietas, conversamos y ellas empiezan a hacer preguntas de cuando uno le gustaba a algún muchacho o cómo se enamoraba uno, ¿verdad? Entonces yo, que más recuerde, que podía ser, por supuesto, porque era de tarde, íbamos al parque de Alajuela. Estoy escuchando lo que está diciendo. En las tardes, ya como a las 3 de la tarde, uno iba y ellos, en mis tiempos se usaba ir al parque. Es lo que estaba hablando doña Mirna. Ir a dar vueltas, ahí casi que hasta las 7 de la noche. Entonces, las mujeres íbamos a la izquierda y los hombres a la derecha. Entonces, que eso era para toparse uno con los muchachos, y si a uno le gustaba algún chiquillo que ellos daban vueltas, entonces ahí echaba un ojito, se lo piropeaban, y ya después al final ellos, que ya terminaba uno, que antes de las 7, 6 de la tarde ya tenía que irse uno para la casa. Sí, lo escucho. Entonces
al final lo llegaban a buscar a uno, entonces uno ahí conversaba y ya se iba para la casa, y era una forma de encontrarse con, pues, con el chiquillo que a uno le gustaba, y yo le cuento a ellas, me dicen que es diferente, porque ellas dicen que ahora es otra cosa. Le digo, bueno, ellos tienen más oportunidad que uno por la tecnología, porque hoy en esta tarde yo puedo compartirles parte de mis tiempos, de mi historia, que esta es un pequeño compartir de mis tiempos. Entonces ellas tienen más oportunidad por la tecnología, uno para poderse comunicar con algún chiquillo, usaba algún amigo que le llevara un recadillo ahí, o le mandaban un recadito a uno. Sí habían teléfonos públicos, pero había que irlo a buscar. En cambio, ellas ahora tienen la oportunidad de esa tecnología, que se comunican por medio del celular y del WhatsApp, mensajes, tienen mejor oportunidad. Pero a mí, en mis tiempos, me gustó esa forma de ser conquistada y conquistar. Les agradezco mucho y espero que les haya hecho Buenos días en este hermoso día que el Señor prepara para nosotros, como todos los días, con mucho amor y mucha bendición. Con motivo de la celebración del mes del adulto mayor, la iglesia ha querido prepararle a nuestros amados adultos mayores unos espacios para ellos, para celebrarles el mes de ellos. Esperamos de todo corazón que los disfruten y que les guste. También quiero informarles que, si Dios quiere, el martes 13 de octubre estamos empezando nuestro espacio especial a las 7 de la noche. Espérelo y acompáñenos. Bendiciones y bendiciones a nuestros queridos adultos mayores en su mes. Gracias. Bueno, qué bien estos segmentos del adulto mayor. Aunque todavía yo no he entrado ahí, ya estoy a poquito tiempo, pero yo recuerdo esas vueltas en los parques. Las mujeres iban, los hombres íbamos conforme a la manecilla de los relojes, y contrario a las mujeres. Cuando lograba uno empatar alguna de estas chiquillas o muchachillas, entonces uno comenzaba a caminar con la dirección que llevaban las mujeres. Eran tiempos fascinantes, maravillosos. Yo tuve la oportunidad de vivir algunos de ellos. Pero quiero recordarles, aparte de esto que es tan bonito recordar, porque dicen que recordar es vivir, quiero recordarles que el próximo domingo nos reunimos acá presencialmente. Sin ánimo de exagerar ni nada de eso, ya nos quedan pero muy pocos espacios. Y quiero recordarles, y cuando le digo muy pocos, son muy pocos. Quiero invitarle para que usted se anote. Se le va a asignar un espacio. Por favor, cuando usted venga, tenga presente, si no hay alguien que lo conduzca al asiento suyo, por favor, busque el número de asiento. Todos los asientos están rotulados, todas las sillas están rotuladas con el número, y ubíquese ahí y trate de no moverse de un lado para otro. Queremos decirle que estamos invitando a que los hermanos lleguen a las 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana, para tener tiempo para todo el protocolo. Así es que les animamos a que se anote desde ya, llenamos el cupo y vamos a venir el domingo. Por favor, si usted se anote
a no ser de algo que salga imprevisto, que sea de suma urgencia, por favor, no deje de venir si se anotó. Queremos que no nos quede ni una silla libre para eso. Así es que les animamos próximo domingo, curso presencial. Arrancamos con el protocolo a las 9:30, para las 10 estar listos para escuchar la palabra de Dios y adorar el nombre del Señor. Quisiera darle gracias a Dios a todos los que han sido solidarios con la obra del Señor, han sido agradecidos con Dios, por lo que ustedes su ofrenda ha sido, qué sé yo, ha querido ser empático con lo que estamos haciendo y ha enviado una ofrenda, y para eso tenemos dos cuentas. Tenemos dos cuentas. Tenemos una que es Simpe Móvil, que va a estar apareciendo en la pantalla. Usted puede, con su teléfono, enviar su ofrenda, sus diezmos, si usted lo desea, porque esto es totalmente voluntario. Y también tenemos una cuenta IBAN, para que a través de esta cuenta usted escoja cuál será el medio, porque también tenemos en los cultos presenciales las ofrendas y los diezmos que las depositamos aquí. Queremos agradecer a Dios por tanto amor, por tanta misericordia que ha tenido con nosotros. Dios ha sido fiel con la iglesia, Dios ha sido fiel con nuestra familia, Dios ha sido fiel con cada uno, con el país. Gracias al Señor ya están amainando estas lluvias, esas torrenciales lluvias de discrepancia política, social, y estamos volviendo a la normalidad y esperamos que pronto estemos con respecto a la pandemia también normalmente viviendo y reuniéndonos como antes lo hacíamos. Iniciamos hace exactamente una semana una enseñanza sobre el libro de Daniel, sus primeros 6 capítulos. Y arrancamos con una enseñanza práctica: todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Capítulo 1. Estuvimos viendo algunas cosas y quiero decirte que Daniel es un libro en cuanto a la profecía. Algunos han dicho que es la columna vertebral de la profecía. Y vamos a ver parte hoy. ¿Por qué? Porque aunque nuestro tema no es profético esencialmente, pero ha implícito la profecía. Y hoy quiero hablarles de un tema que le he puesto por título: crisis en la corte. Sí, hoy. Crisis en la corte. Y entonces esta nos ocupará el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 2, y vamos a arrancar diciéndole que este capítulo 2 habla de un gran sueño profético del rey y el engrandecimiento de Daniel. Daniel no es más que un muchacho de unos 20 años a esta altura del capítulo 2, que fue llevado a Babilonia, uno de los imperios o el imperio más grande conocido en ese tiempo, sobre todo en lo que es el relato bíblico. Babilonia era poderosa, Babilonia abarcaba muchas naciones, Babilonia era un imperio en todo el sentido de la palabra. Habían invadido y habían llevado a algunos judíos hacia allá y los tenían como esclavos. Entre ellos llevaron todo tipo de personas y llevaron algunos muchachos que eran príncipes del pueblo de Dios, y entre ellos era Daniel. Daniel no era una persona cualquiera, Daniel era una persona importante en toda la cultura judía, en toda la sociedad, porque era un príncipe. Y Dios lo lleva ahí. Pero mire, algo quiero adelantarle que me llamó mucho la atención. 16 años después, el pueblo judío es dispersado. Prácticamente fue llevado todo cautivo a Babilonia.
y destruida su ciudad, sus murallas, destruida también toda la que era, o tratado de destruir todo lo que era su cultura, su religión, y son llevados a Babilonia. Pero es interesante, 16 años después de que Daniel fue llevado a Babilonia, es la destrucción. Pero ya Dios tenía bien posicionado a Daniel y a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque no son personajes, excepto en el capítulo 3, principales del libro, porque el personaje principal en el libro de Daniel, en el capítulo 3, ellos son los principales actores de la historia. Entonces, vamos a hablar hoy del gran sueño profético del rey y el engrandecimiento de Daniel. Quiero decirle que no tenemos el tiempo suficiente para desmenuzar lo que queremos hablar, pero sí por lo menos dar algunos matices de lo que trata cada capítulo. Estamos en el capítulo 2 entonces, donde la palabra de Dios nos enseña que Nabucodonosor, que era el rey, tuvo un sueño que lo preocupó. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo preocupó. Y se lo digo y se lo repito por una sencilla razón. Porque el que tiene el sueño es Nabucodonosor. Y usted dirá, eso no tiene que ver mayor cosa. Pero la importancia del sueño hace que sea importante. Porque a través de ese sueño, como lo vamos a ver dentro de un momento, Dios revela todo lo que es el futuro, con tanta precisión, con tanta exactitud, que por ejemplo cuando Daniel habla de algunos temas que tienen que ver con Jesús, lo hace con tanta precisión como cuando él entra montado en un pollino y ponen palmas. Fue con tanta precisión que Daniel dio fechas, que lo vamos a ver posiblemente un poquito más adelante. Por eso es que cobra importancia. Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Cuál fue ese sueño y cuáles fueron las exigencias? Déjeme leerle un poquito del capítulo 2, algunos versículos. Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Este es el contexto. Nabucodonosor se acuesta un día y tiene un sueño. Y yo creo que la sensación, como lo vamos a ver dentro de un momento, la sensación de este rey es, creo que a todos nos ha pasado, que uno sabe que soñó algo, pero no sabe qué. Porque lo dicen los versos. Dice que Nabucodonosor se acostó, tuvo un sueño, al otro día no se acordaba qué fue lo que soñó. Qué sensación tan rara, ¿verdad? Pero él era el rey. Y dice el verso 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, a caldeos para que le explicasen el sueño. Y vinieron pues y se presentaron ante el rey. Muchísimas gracias por esta agua que me acaban de traer. Un pueblo pagano, totalmente pagano, con toda la estructura pagana, que constaba en magos, astrólogos, encantadores, caldeos, y el rey los manda a llamar. Estos magos eran ilusionistas, era gente que practicaban la magia, posiblemente que no hay magia blanca ni magia negra, y en esto queremos ser enfáticos. No hay una magia buena, ni hay una magia mala. Toda la magia es abominación delante de los ojos de Dios, aunque tenga una vestidura muy bonita. Llama a los magos, estos ilusionistas, llama a los astrólogos, esos que ven las estrellas para hablar del futuro.
que leen las estrellas, no es lo mismo la astrología que la astronomía. Ellos no eran astrónomos, ellos eran gente que oscura, que Dios nunca aprobó ese tipo de cosas, porque la sabiduría, la inteligencia viene de Dios. Todavía hay gente que se llaman cristianos que usan de la astrología que se llama ahora horóscopo. Es una rama de la astrología. Llama a los astrólogos, llama a los adivinos que tenían conocimiento, llama a los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos eran sacerdotes paganos y, entre comillas, sabios. En el verso 4 dice la Escritura que entonces hablaron a los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño de tu siervo a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta ahí no llegaba la capacidad de ellos, porque yo quiero decirte que el diablo y sus secuaces, el enemigo y todos sus sirvientes no pueden ir, no lo saben todo, no lo conocen todo, no lo conocen todo. Hay personas que confían y creen tanto en esta gente que le sirven a las ciencias ocultas. Si fueran tan veraces ellos mismos, todos los domingos, todos los viernes, todos los días que se juega la lotería, se estuvieran ganando la lotería, porque ellos no conocen todo. Dice la Biblia que el rey viene y les dice: mire, los mandé a llamar a todos ustedes porque tuve un sueño. Y ellos, muy felices, les dijeron: Rey, por siempre vives, dinos el sueño. Y nosotros le decimos la interpretación, dice el verso 4. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y la interpretación, seréis hechos pedazos. Qué crueldad. Y cuando uno lee estos libros, estos reyes, por cualquier cosa que no les simpaticen, mandaban a descuartizar a la gente, las mataban de las maneras más crueles y en las más duras. Y él le dice: si ustedes no me dan el sueño y su interpretación, ustedes van a ser pedazos. Y no solamente ustedes, dice el verso 5, vuestras casas seréis convertidas en muladar. Yo quiero decirle que nuestro pueblo tiene un dicho: el que le sirve al diablo, con llevárselo le paga. Con llevárselo le paga. Entonces sigue la conversación y el rey les dice a ellos: si me mostrases el sueño y la interpretación, recibirás de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y la interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondiendo dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Ahora el rey le dice por segunda y tercera vez que ellos tienen que interpretar sus sueños. Y ellos le dicen: dinos el sueño. Y se enfrascan. Obviamente ellos no sabían. Ellos no sabían que el rey había soñado. Y tienen un argumento interesante ellos. Y el argumento es que no hay quien sepa en el mundo que el rey soñó. Y dice: eso le pertenece a un mundo espiritual donde hay dioses que no moran con la carne. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes es de este sueño. De este sueño. No pueden interpretarlo, pero aparece ahí. En el verso 7 dice: el rey respondió: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación,
porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, y una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente, respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Y los caldeos nuevamente respondieron delante del rey diciendo, no hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo y caldeo. Yo quiero decirte que hasta aquí nosotros tenemos un hombre turbado que perdió su sueño, que perdió su tranquilidad. Y tenemos también unos magos, unos adivinos, unos astrólogos, unos sacerdotes de dioses paganos, tratando de encontrar solución. Y no la encuentran. No lo encuentran. Es en el verso 11 y 12, donde quiero cerrar este punto, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a los sabios de Babilonia. Esa fue la sentencia. Esa fue la sentencia. Y ahí encontramos la segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Hasta ahí todo se había acabado, inclusive para Daniel, porque a Daniel también, a sus escasos 20 años, y a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran tenidos por sabios. No los llamaron para interpretar el sueño, pero ahora van a matar a toda esta gente. Y el rey con ira dice que publicó un edicto, dice el verso 13, donde fueran llevados toda esta gente a muerte. Pero el verso 14 nos enseña mi segundo punto. Mi primer punto, el sueño del rey y su exigencia. Mi segundo punto, el proceder de Daniel y la respuesta de Dios. Ya había toda una sentencia donde Daniel inclusive está incluido. Pero en el verso 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel salta a la palestra. Daniel, donde ve que los van a matar a todos, inclusive el rey. Me llamó mucho la atención porque inclusive Daniel no solamente aboga por él, Daniel aboga por toda esta gente. Es que hay gente como estos sacerdotes, como esta gente que leían las cartas, como esta gente que leían las estrellas. Era gente pagana, era gente mala, pero no por sus equivocaciones merecían morir. Daniel procede y entonces le dice que le dé tiempo. Por demás está decirlo que fue una reacción muy osada, que le dé tiempo, y él va a orar, pero no solamente va a orar, sino va a consultar con Sadrach, Mesach y Abednego, y le va a pedir a Dios cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Es interesante que el proceder de Daniel atrae una respuesta de Dios. Es que cuando hacemos las cosas correctamente, cuando hacemos las cosas en la línea de Dios,
Dios siempre tendrá una respuesta. No sabemos cómo, pero Dios actúa a nuestro favor. Dios actúa a nuestro favor. Dice la Biblia que más adelante están sus amigos en el capítulo 3, en el horno de fuego, calentados 7 veces. Y dice la Escritura que Dios los libra del horno de fuego, como también libra más adelante en el capítulo 6 a Daniel del foso de los leones. Ahora ellos creen firmemente que Dios traerá la respuesta al rey. Traerá la respuesta al rey. Su proceder. Y una de las cosas que me llama la atención es que Daniel fue llevado de 16 años aproximadamente esclavo a Babilonia. Ahora tiene 20. Ahora tiene 20. 20 sigue siendo un muchacho. Sobre todo en el contexto bíblico, donde se le llaman muchachos a personas de 40 años, hasta 40 años. Daniel es un joven aparentemente inexperto, pero toma una responsabilidad muy grande. Toma el protagonismo que Dios le permite tomar. Yo quiero decirte vehementemente y con todo el corazón, estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad. Es hora de salir del anonimato. Es hora de salir de detrás de bambalinas. Es hora de arriesgarse en fe en Dios y decirle al mundo: nosotros tenemos la respuesta a la pesadilla que el mundo está viviendo. Entonces Daniel, de 20 años de edad, que está en medio de una crisis en el palacio, Daniel habla sabia y prudentemente. Escúcheme, porque aquí quiero sacar algo que es importante. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, pero tenemos que usar la sabiduría y la prudencia en lo que decimos. Yo oigo tantas cosas de los cristianos. Vienen las votaciones y sale alguno diciendo que va a ganar fulano y que este es el siervo de Dios, y resulta ser que no es así. Hoy precisamente estaba oyendo una profecía que no sabemos si es de Dios o no. Alguien profetizando que los próximos 4 años le pertenecen a Donald Trump en los Estados Unidos. Yo no sé, pero necesitamos en ese campo de la profecía ser sabios y prudentes. Necesitamos en este tiempo de interpretar los tiempos, hacerlo sabia y prudentemente, porque podríamos estar errando al blanco. El secreto fue, en el verso 19 me llamó la atención, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Leímos al principio que el rey tuvo un sueño de noche. Y Daniel, aparentemente, en esto no quiero ser dogmático, pero aparentemente tuvo el privilegio de tener el mismo sueño del rey. Porque dice que le fue revelado en visión, en sueño, el sueño que tuvo el rey. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es de engrandecer el nombre del Señor? Porque Dios tiene todo bajo su control. Entonces en el verso 19, el secreto fue revelado de la misma manera que fue revelado al rey. Recuerde que estamos con un rey pagano, pero en Dios está el conocimiento de todas las cosas. Me gustó mucho un proverbio que leí, varios versos, que los voy a leer para usted así rápidamente, para que podamos entender aún más ampliamente al Dios que nosotros servimos. En el verso 16, ya casi volvemos a Daniel, en el verso 16 y en el verso 13 y 14, dice la palabra de Dios: los labios del justo son contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla recto. Qué palabra más maravillosa y más contextualizada en lo que está viviendo Daniel. Pero dice el verso 14: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Ahí mismo en el Salmo
en Proverbios 16, el verso 20 y verso 23, dice el verso 20, el entendido en la palabra hallará bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Verso 23, el corazón del sabio hace prudente su boca, añade gracia a sus labios. Volvemos a Daniel entonces. Dijimos que el proceder de Daniel atrae la respuesta de Dios. Y podríamos ser enfáticos para cerrar este segundo punto, que actuar bien bajo la dirección de Dios atrae las respuestas de Dios. Daniel se arriesga en fe en decirle que él va a tener la respuesta, cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. Y quiero avanzar un poquito porque me apasiona tanto este tema que me puedo quedar ahí mucho tiempo. Una de las cosas que me llamó la atención en el capítulo 2 es el verso 19, cuando dice, entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Qué maravilloso, hermano. Es que esto no es este asunto no es de Daniel. Este asunto es de Dios. Su asunto no es su asunto, es de Dios. Es de Dios. En todo el libro de Daniel, en todas las situaciones que él se ve a través de los dos imperios que él está, que es el imperio babilónico y el imperio medo-persa, en todo ese tiempo que Daniel estuvo, en esos 72 años que Daniel estuvo cautivo en Babilonia, en todo ese tiempo, Daniel siempre pone a Dios adelante. Este es otro principio que tenemos que rescatar. Pero lo dejamos ahí para ver nuestro próximo. Daniel tiene muy en cuenta a Dios. Cuando uno lee algunos versos, lee entre líneas que Daniel llama de tres maneras a Dios. Número 1, el Dios de los cielos. Número 2, el Dios de los siglos. En este capítulo 2. Número 3, el Dios de los padres. Y entonces Daniel intercede para que no maten a los magos. Le da siempre de antemano la gloria a Dios. Verso 28. Verso 29 al 36 tenemos entonces la descripción del sueño y el propósito del sueño. El sueño fue maravilloso, no lo vamos a leer porque el tiempo avanza. El sueño fue increíblemente maravilloso. Tanto el que tuvo el rey como el que Dios le dio a Daniel, que era el que tuvo el rey. Y entonces, recuerde que el sueño, el rey, las demandas del rey constan en dos cosas. Número 1, ¿cuál fue el sueño? Y número 2, ¿cuál es la interpretación? Del verso entonces 29 al 36, Daniel le dice, por ahí en el 29 dice, estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Notemos que Daniel no solo es que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pensamos y creemos. Daniel no solamente se limita a decirle al rey el sueño, como lo vamos a ver, sino Daniel le dice ¿por qué vino el sueño? Esto es maravilloso de la profecía de Dios. Esto es maravilloso de la enseñanza de la palabra de Dios. Daniel le dice, mire, el sueño vino, lo provocó, que usted estaba pensando cómo será el futuro. ¿Qué vendrá en el futuro? Por eso fue que vino el sueño. Me imagino que el rey se sonrió y dijo, tienes razón. Va bien. Y entonces Daniel le dice en ese capítulo, en ese verso 29, que el sueño vino a raíz de un pensamiento que el rey tuvo. Y a mí me ha sido revelado el misterio,
no porque en mí haya sabiduría, más sabiduría que todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una imagen. Esta imagen era muy grande, le dice Daniel, cuya gloria era muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Yo me imagino que esto fue como cuando uno, les decía al principio, tiene un sueño, y entonces al otro día uno no se acuerda, uno sabe que soñó algo, pero no se acuerda. Y comienza a darle vuelta a la mente y al rato comienza a llegarle, sí, me soñé con Marjorie, que está aquí presente. Y me soñé que estábamos en la casa y los 3 perros estaban con nosotros. Y comienza a irse la duda y comienza el rey a recibir todo lo que él había soñado. Y mire qué interesante, avanzo para cerrar en esta noche con algo que podamos aplicar. Dice que el rey lo que soñó fue una gran estatua, que la cabeza era de oro, que el pecho era de bronce, que los muslos y las extremidades, el pecho era de plata, el muslo y las extremidades eran de bronce, los muslos, y tenía una parte, la parte de los pies, que era hierro y en algún momento barro mezclado con el hierro. Ese fue el sueño. Y yo quiero decirte algo, que Daniel, hasta ahí no había mucha complicación, porque dice la Biblia que Daniel, dice, la cabeza de la imagen era de oro fino, dice el verso 32, el pecho y sus brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, sus piernas, sus pies, parte de hierro y parte de barro cocido. Y estaba mirando, dice, y estaban mirando hasta que una piedra cortada, no con mano, se hirió la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y la desmenuzó. Este fue el sueño, pero fue un sueño tan maravilloso y tan importante, lo cual Daniel viene con la interpretación y dice la escritura, posiblemente que aquel rey siguió sonriendo y dice, esto fue lo que soñé, pero ¿cuál es la interpretación? Y dentro de la interpretación, Daniel le muestra que él lo que está viendo son 4 imperios que van a venir. Este imperio tan poderoso, que posiblemente para llegar a ser un imperio se había hecho tan fuerte que nadie podría vulnerarlo. Este imperio tan grande donde cuando se hace la estatua de oro de Nabucodonosor, dice que aquella estatua pesaba 22 toneladas de oro macizo. Imaginen la riqueza. Ustedes han oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia. Era una maravilla aquel imperio. Nos faltaría tiempo para contar detalles de lo que era aquel imperio. Habían hecho pasar un río por el centro de la ciudad, que después se convierte en la perdición de ellos. Y Daniel le dice, la cabeza de oro fino eres tú. Pero después de usted vendrá otro imperio y lo va a derrocar. Me imagino que esto no le cayó muy bien al rey.
Y le habló de otros imperios. Le habló del imperio medo-persa. Le habló del imperio greco-macedonio. Le habló del imperio romano. Imperios que habían de venir, que vinieron. El que lee historia sabe que esos imperios existieron. Así como existió el babilónico, así existió el medo-persa, así existió el greco-macedonio, así existió el romano. Todos estos imperios, como lo recibió a través del sueño el rey, sucedieron. Quiero ir finalizando, porque la Biblia enseña algo. Todo esto es maravilloso, interpretar los sueños, la historia, lo que había de venir, sucedieron como Daniel lo profetizó, como Daniel lo dijo, pero lo maravilloso es que nos enseña entonces la Biblia el engrandecimiento de Daniel. En el verso 46 Daniel fue tan exacto, y en el verso 46 dice la palabra de Dios: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Qué maravilla cuando somos usados por Dios, cuando somos la voz profética de Dios, cuando tenemos una palabra de Dios para alguien en algún momento. No importa. Yo recuerdo a grandes rasgos, te lo voy a decir, iba sentado a la par de una doctora, de una científica, y comenzó a hacerme preguntas difíciles y yo comencé a contestarle, algunas porque me había refrescado, pero otras ni siquiera sabía lo que le estaba contestando. Y ver a aquella persona llena de tanto conocimiento humano, una científica que iba para los Estados Unidos a impartir algunos seminarios, verla con la boca abierta con lo que yo le decía, y al final me dijo: yo tuve una mala experiencia con una iglesia cristiana, pero voy a buscar de Dios. Nabucodonosor se inclina, se postra ante Daniel y le reconoce. Dice este verso 46, que no solamente se humilla delante de Daniel, y mandó que le ofreciesen todos los presentes. Eso a mí me impresionó, pero quiero decirle algo y sacar una enseñanza de todo esto también. Quiero decirte esta noche que a mí me impresionó cómo un rey se doblega ante un esclavo. Y no es que andemos buscando de que la gente se doblegue ante nosotros, sino que se doblegue ante aquel Dios que nosotros servimos. Y dice la Biblia que Nabucodonosor no solamente se doblega ante Daniel, pero entiende el mensaje. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel los defiende y Dios lo pone sobre esa gente pagana. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y estaba en la corte del rey. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Daniel fue responsable ante el reto que tuvo al frente. No lo tomó a la ligera. 3 años. Necesitó Dios para promocionarlo para estar en la corte del rey. Faltaban 16 años para la destrucción del pueblo de Dios, por lo menos en sus edificaciones, y ya Dios había posicionado a este hombre para sus propósitos. Yo quiero decirte que hoy estás donde estás porque Dios te ha posicionado para sus propósitos. Ojalá que Dios pueda cumplir el propósito de Dios en ti. Y a usted y a mí nos toca reconocer que Dios es el que hace las cosas, que por nosotros nada
podemos. Me llamó la atención que los servidores de los dioses paganos dijeron que no había nadie en la tierra que pudiera interpretar los sueños. Daniel también lo dijo, pero Daniel dio una solución: Dios. Yo quiero decirte, interpretar lo que estamos viviendo es muy difícil. Nadie tiene una respuesta exacta, pero el que mora en los cielos, ese sí la tiene. Busquemos su presencia para darle una respuesta al mundo. Que Dios me les bendiga mucho. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero tenemos que entender que el tema tiene mucho. Hablamos hoy, crisis en la corte de Babilonia, gran sueño profético del rey y el engrandecimiento de Daniel. Que Dios me les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, 9:30 de la mañana, para arrancar a las 10 con nuestro culto. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que nos están viendo, Señor. Bendigo sus hogares, bendigo sus finanzas, bendigo sus entradas y sus salidas, Señor. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos el domingo.